noches. Bienvenidos a Ayer te vi que subías, episodio 3. Tenemos a Fernando Riancho en la dirección creativa, yo soy Adrián Mediavilla y esta noche tenemos a un central, el tercer central consecutivo, historia viva del racinguismo, que es Pablo Alfaro desde Ibiza. Buenas noches, Pablo Alfaro. Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad, encantados de tenerte, de verte después de tantos años. Estaba viendo que, fíjate, estuviste un periodo de 10 años sin jugar en el Racing entre tu primera y tu segunda etapa y ahora ya casi hace ya más de 10 años, ¿no? Que lo dejaste, que nos dejaste realmente. A Sí, ver, sí, bueno, que dejé de jugar, dejaros no es tan fácil, ¿eh? de hecho te tuvimos por aquí con el Mirandés, ¿no? De rival. Estábamos Sí, hablando. sí, claro. Es cierto, el año que, bueno, hace 3 temporadas, el año que el Racing no hizo playoff, ¿os acordáis? Sí, Acabó la campaña con Carlos Pouso y no hizo playoff y nosotros quedamos primeros, pero al final no conseguimos ascender. sí. Qué temporada aquella para nosotros, qué desastre. En fin, bueno, vamos a irnos a hace muchos años. Vamos a arrancar en 1993, si te parece. En Venga, vamos. 1993 tú eres una promesa del fútbol español, te había fichado el Barça de Cruyff. Ahí, bueno, pues te encuentras con un equipo que venía de ganar la Copa de Europa y no consigues hacerte con la titularidad y te llama el Racing. Yo, como aficionado del Racing de aquella, ya de entonces, flipaba con un tío. Claro, nosotros subíamos de segunda división, de años en segunda B, en segunda, y de pronto llega un chaval del Barça de Cruyff. Alucinábamos con eso. ¿No te parecía a ti en su momento un paso atrás con 23 años? Pues mira, a ver, la situación un poco de todo lo que has comentado, que es cierto además, si me voy un pelín más hacia atrás, yo fui pues, un niño de Zaragoza que poco a poco fui jugando al fútbol, tenía, digamos, mi profesión era estudiar, como me decían en mi casa, ¿no? Y el hobby era el fútbol, pero poco a poco la balanza pues se va desnivelando, vas siendo profesional, debutas en primera, y tras 3 años en el Real Zaragoza hablamos en primera división, como el Racing cuando estaba en primera, pues se fija el Barça en mí, es verdad, y me voy a Barcelona, un año que fue fantástico en lo que es como desarrollo personal y profesional, porque formar parte de un mega club de como es algo, una experiencia única, pero es verdad que no terminas de ser feliz porque no juegas, porque no participas y porque no te sientes tan importante, ¿no? Y empezó la pretemporada, la 92-93, ¿verdad? Perdón, 93-94. Ujú. Y hay bueno, 3 equipos que se interesan por mí. Uno es el Real Zaragoza otra vez para volver, pero el Barça, pues lógicamente dice, nosotros hemos pagado un dinero como para que vuelvas otra vez a jugar donde encima de los que han cobrado, ¿no? Lo cual fue difícil. Otra opción en su momento fue el Albacete, de que también estaba en primera división, Benito Floro, pero Albacete no tenía facultad de medicina. Y otra opción fue Santander. Y Santander, como tú dices, recién ascendido, un histórico. Yo no había jugado nunca, nunca, nunca en el Sardinero. Y bueno, me convenció un poco la idea, la propuesta. Javo Irureta de entrenador, Manuel Huerta de alcalde y el presidente también. ¿Era No me Emilio sale el Volado? nombre, ¿perdón? ¿Quién era Emilio Volado o ya no era Emilio Volado? No, con posterioridad. Que además estuvo de presidente un par de años y vamos, una relación muy buena con él también. Y me convencieron Mora, y me fui Mora, para Mora, allá. Mora. Francisco Mora, Paco. Exacto, don Francisco Mora, exacto. Y me convencieron y me fui para allá, pues bueno, a seguir jugando al fútbol en primera división, a conocer, yo creo que es una de las fortunas que he tenido en el mundo del fútbol, a conocer Cantabria y una ciudad como Santander, y un equipo como el Racing, en el cual he defendido el escudo durante 5 temporadas y he sido muy feliz. Y es de los sitios que casi todos los años vuelvo para volver a recordar y a seguir cultivando las amistades que tengo allí en Cantabria. Y así fue. Y ya te digo, bendita la hora, porque dejé de estar en un gran equipo, pero empecé a formar parte de una gran familia, ¿no? Como los racinguistas. Qué bonito. Te voy a hacer una pregunta trampa. Tú has estado 5 temporadas en el Racing, 3 y 2, y has metido solo 2 goles. Del último nos acordamos todos y luego hablaremos de él.
¿Tú te acuerdas del primer gol? Hombre, claro, contra el Atlético de Madrid en el Sardinero. Señor. Es lo que tiene meter poco, cuando metes mucho no te acuerdas. No te he pillado, muy bien ahí. Bueno, si quieres vamos a hablar un poquito de Josu. Tú llegas en la 93-94, haces 2 temporadas y a la tercera es cuando está entrenando Miera, 95-96, y a mitad de temporada lo destituyen y llega Nando de entrenador. Nando, que ya era ayudante de Vicente Miera, ¿no? Bueno, ¿cómo se vive o cómo vives tú desde dentro del vestuario, ya siendo, entiendo que ya tendrías tu peso específico en ese vestuario, todo el problema entre Vicente Miera y Quique Setién? ¿Cómo lo vives? Bueno, pues a ver, al final es verdad que te afecta, porque es una situación. Nando ya llegó la temporada anterior con Vicente Miera, porque la primera campaña de Racing cuando asciende es con Javo y Lureta, y la segunda ya viene Vicente con Nando de segundo, ¿no? Esa primera campaña, que es muy buena además, porque si recordáis aquel 5-0 al Barça, al 3-1 al Madrid, bueno, ¿qué racingista no lo recuerda, no? Eso era tocar la gloria. Pero es verdad que la siguiente campaña ya fue más complicada, ¿no? Y bueno, hubo un momento, es verdad, hubo un momento Quique, bueno, pues siempre ha sido Quique Setién en Santander, el jugador más querido, el ídolo de la afición, y hubo un momento en el que, bueno, con Vicente, que también Vicente Mira, pues ha sido un hombre de un currículum importante en el mundo del fútbol nacional, seleccionador, oro olímpico, o sea, alguien top. Y hubo un momento, es verdad, en el que, pues eso, en el que se rozaron más de la cuenta, ¿no? Y hubo, ya te digo, una situación difícil en la cual pues bueno, pues quiero recordar, ¿no? Que hubo un día en el cual unas declaraciones a la opinión pública, grupos municipales políticos poniéndose de acuerdo cuando es muy complicado que se pongan todos de acuerdo, pero hay una causa común y que dio, pues eso, que dio con el equipo mal situado y con que Nando al final pues cogió las riendas del vestuario del club, ¿no? Y cuando entra en ese vestuario, ahora ya como primer entrenador, ¿tú recuerdas un poco cuál era su discurso? ¿Qué es lo que os pide? Nando, Sí. mira, yo Nando tengo un recuerdo fantástico a nivel personal y profesional, ¿no? Sobre todo a nivel personal por la cercanía y porque era un tipo con los códigos de antes, pero los tenía muy marcados, ¿no? Muy de los suyos y claro, lo que pasa es que los suyos a veces, había gente del club que tampoco él consideraba que eran de los suyos, ¿no? Entonces, pero sí, muy de eso, comprendía muy bien al futbolista porque él además había tenido experiencias tanto de futbolista como de entrenador en clubes de inferiores categorías, pasando penurias diferentes a la primera división y todo eso le forjó muy mucho su carácter. Y luego es verdad que él al final, futbolísticamente, yo creo que tenía los conceptos claros, no te complicaba absolutamente nada la vida, porque entonces también es verdad que el fútbol de entonces era menos táctico, era más físico, más emocional. Y 4 ideas muy bien definidas, muy bien marcadas y sobre todo, yo creo que para mí lo fundamental de él como entrenador, yo lo que aprendí de él, era tocar la tecla adecuada en cada momento y sobre todo a nivel anímico y emocional. Sí, el otro día Cuando él te veía, nos hablaba un cuando él poco, te veía, Moratón nos hablaba mucho de esa parte, ¿no? De que de hecho os llevaba de cena o os llevaba de cañas cuando veía, él decía los jueves, Moratón decía que todos los jueves sí, os llevaba a comer o por ahí, ¿no? Al final, que hacía mucha piña, ¿no? Fuera del vestuario. sí, sí, además, porque luego lo recuerdas con el tiempo y eran cosas entrañables, ¿no? A ver, un poco, si os ponéis en contexto, que yo creo que siempre es importante, estamos hablando del Racing en primera, de la ciudad disfrutando con su equipo, de que los jugadores siempre con el respeto, porque Santander para eso ya sabéis que es una ciudad muy respetuosa, pero ibas no sé, a mí, yo iba a la facultad o iba a comer o iba a cenar o te tomabas una caña y todo el mundo súper amable. Era un poco el orgullo de racinguista, ¿no? De que estábamos entre los mejores. Entonces eran años muy felices, eran fáciles de vivir. Y yo me acuerdo de muchas anécdotas, ¿no? De, pues eso, de tener la típica cena que a lo mejor se acercaba la directiva y cenaban con nosotros o cenábamos con alguna peña o tal. Y Nando, pues bueno, pues era de los de acababa la cena,
Y bueno, chicos, pues ya mañana entrenamiento, venga, a casa, son ya las 10:30, a las 11, vámonos a casa, que mañana hay que entrenar y tal. Y bueno, pues mientras estábamos levantando, pues él se iba al baño un momento y pues eso, a capitán, a dos o tres que nos conocía mal, le decía, oye, ¿dónde nos encontraremos luego? ¿Por dónde nos encontraremos, no? Y yo, mister, pues yo qué sé, venga, va, que nos conocemos todos, que nos conocemos todos. Y eso a él le gustaba mucho, eso hacer ese entrenamiento invisible y ese hacer piña fuera del entrenamiento y fuera del vestuario, en eso era muy bueno. ¿Tú salías mucho por Santander? Yo, a ver, salir, Santander es pequeñito, ¿eh? Y cuando uno sale se entera todo el mundo. No, no era muy de salir. Era más de, ya te digo, de los jueves, es verdad, cuando cenábamos juntos la plantilla, pues oye, pues siempre te tomabas una copilla o dos. Y luego sí, a mí sí me gustaba disfrutar mucho después de los partidos cuando ganábamos, eso sí. Esos partidos de sábado por la noche, de ganar en el Sardinero y luego irte a cenar, pues eso, con los compañeros, con las novias, con las mujeres, y bueno, pues sí. Yo creo que uno cuando es joven y tiene esa posibilidad y tiene dos dedos de frente, pues tiene que también saber disfrutarlo, ¿no? No va a ser todo jugar y meterse en casa. ¿Y lo haces ahora como entrenador de un equipo del Ibiza en este caso? ¿Haces ese tipo de cosas con tus jugadores? Pues Pues con sentido común y con cabeza, sí, sí, me gusta, sí. Yo creo, además que es verdad, muchas veces fuera del entorno laboral conoces muchas veces el grupo humano que tienes, ¿no? Y que manejas o del que formas parte. Y yo como entrenador, a todos nos gusta ganar, nos gusta jugar bien y eso lógicamente es lo que nos da de comer, ¿no? Pero a mí personalmente lo que más me llena de ser entrenador es el manejo del grupo, el manejo del vestuario, Ujú. esa relación humana entre todos, ese preocuparte porque ves a alguien que no está bien, qué le puede pasar, ese dar una palmada en el hombro, ese de vez en cuando un palo, todo eso a mí ya digo que me gusta muchísimo, ¿no? Y creo que un buen vestuario es muy difícil de ganar. Desde luego. También vamos a hablar luego un poquito, te voy a preguntar un poco por ahí, ¿no? De cómo cambia el vestuario. Merino hablaba mucho de la última temporada que estás tú allí, la última temporada de Josu, que él está de segundo. Él hablaba mucho de cómo había cambiado el vestuario del Racing desde su época de jugador hasta esa temporada 2005-2006, ¿no? Dice que el ambiente era otro, que la profesionalidad de algunos jugadores pues era menor y que él lo notó muy cambiado viniendo desde fuera, ¿no? ¿Cómo es ese vestuario que tú te encuentras cuando vuelves después de tantos años? Sí, sí, la verdad que el cambio fue muy, muy grande, muy grande. Yo vuelvo a Santander y para mí lo que era igual prácticamente era la ciudad, el Sardinero, el escudo, lo demás no tenía nada que ver, nada que ver. Recuerdo cuando yo llego con Manolo, también que en paz descanse, con Manolo Preciado, y una de las razones por las cuales yo firmo ya con 36 años, fijaros que vengo del Sevilla con 36 años, ¿eh? Sí. Bueno, pues a poder ayudar al Racing también a no descender, porque la temporada no estaba siendo muy fácil. Y te encuentras un vestuario muy diferente, es verdad, todo va evolucionando, muchas más nacionalidades dentro del vestuario, pero para mí ese no es el problema. El problema fundamental es la falta de compromiso grupal y en común y con el proyecto. Y nos encontramos con futbolistas que, bueno, que empatar, ganar o perder no les suponía gran cosa, que ir a entrenar, pues a veces para algunos también era más un castigo que una bendición, como en nuestra profesión. Y claro, yo que vengo con 36 años, llego pues eso el 1 de enero, creo, yo llego el 1 de enero del 16, ¿no? Perdón, del 2006. El 6. Y el 1 de enero, ya te digo, y vengo de jugar con el Sevilla, la última eliminatoria contra el Bolton en Inglaterra. Claro, vengo de un club pues, que empezó a ganar Europas League, que empezó a estar arriba en la liga, y yo venía, pues eso, con toda la ilusión del mundo, aun con mis años, y te encuentras y dices, narices, pero si aquí hay gente que tiene más ilusión con 32 años que gente con 21 o 23, esto no puede ser, ¿no? Aquí, y yo creo que fue, bueno, y de hecho, Manolo Preciado me lo comentó cuando firmé, ¿no? Yo, Pablo, te firmo por lo que nos des en el campo y por lo que nos tienes que aportar fuera en ese vestuario. Mm.
Eso desde luego que yo creo que también buscaba mucho eso en ti, pero luego en el campo jugaste prácticamente todo. Quiero decir, pasaste de venir en el Sevilla, que donde estabas cada vez jugando menos, a llegas al Racing y eres titular indiscutible con 36 años. ¿Cómo adapta uno el cuerpo a ese ritmo otra vez? Pues fíjate, es verdad, vino con 36. Yo creo que lo fundamental para yo poder volver a Santander, gracias a Dios, fue pues eso, aparte del estado físico, que es verdad que yo soy un futbolista que no tuve lesiones y eso siempre es una fortuna, pero luego el hecho de que estaba también Manolo Preciado, ¿no? Y entonces ya Manuel Huerta de presidente. Y gente que ya me conocía personalmente. Entonces, bueno, pues puedes apostar por un veterano así, ¿no? Pero Mm. es verdad. Y además hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Que yo iba a firmar por media temporada, nada más. Media temporada. Y casi cuando voy a plasmar la firma en el contrato, le estaba Manolo Preciado y el Presi y les digo, oye, ¿y si juego mucho no podés renovar otro año? Y me dicen, era como mirándose los dos como diciendo, pero ¿cómo que juegas mucho, Pablo, si tienes 36? Y digo, bueno, pues si quedan 20 partidos y juego 18, y se miraron diciendo, joder, si juegas 18 te ponemos otro año más. Pues venga, a firmar, vamos a firmarlo. Y jugué 18. La casualidad que jugué 18 partidos, todos con el Racing, y bueno, lo jugué prácticamente todo, ¿no? Y gracias a Dios, pues bueno, aparte de jugar, pero el objetivo más importante que era salvarnos lo conseguimos. Y te iba a decir, ese año es un año, fíjate que Josu hay 4 veces que salva al Racing, tú estuviste en la primera y en la última, pero ese año es particularmente loco, ¿no? Porque Manolo dimite a falta de 4 partidos, dimite, que es una cosa que se ve muy poco en un entrenador, cada vez menos además, y llega ganando y con Merino de segundo, que además era tu compañero de defensa durante muchas temporadas. ¿Y qué es lo que os dice Nando llegando a ese vestuario? ¿Qué es lo que os pide? ¿Cuál es su discurso? Pues mira, es un momento de esto que recuerdas para siempre, ¿no? Hay momentos en la carrera profesional de cada uno que recordamos siempre, ¿no? Y yo recuerdo una derrota, la última derrota con Manolo Preciado con el Getafe en el Sardinero, que además nos ganaron bien ganado. Y quedaban 4 partidos, nos enteramos por la noche, domingo por la noche, de que Manolo dimite, de que nos quedamos sin entrenador. Y yo recuerdo además, ya verán, yo pues eso, con 37 años ya, una situación complicadísima deportivamente, y recuerdo además esa mañana de entrar al vestuario y antes de que entrase, pues nada, pues eso, el club todavía no había decidido que fuese Nando, ¿no? Y yo recuerdo de levantarme en el vestuario y decirle a los compañeros, chicos, ahora mismo soy el más viejo que hay aquí, casi, nos prohibimos todos, pero además el que no cumpla, lógicamente, se las va a ver conmigo. Nos prohibimos el hacer declaraciones, aquí tenemos que hablar menos y agachar las orejas y currar más, y es la única forma de salvarnos. No puede haber ni un mensaje a nadie, simplemente cuando hay una rueda de prensa del míster y el que tenga que ir, pero hablar del partido y nada más. No existe nada más, porque no nos podemos permitir ese lujo, ¿no? Y bueno, posiblemente de esos momentos en los que en un vestuario, yo creo que los que aprendimos en su día cuando fuimos jóvenes, de los veteranos que tuvimos, es de los días, de los momentos en los que un vestuario necesita ver que alguien tira del carro y coge las riendas y dice, chicos, toca ir por aquí. No es momento de debate ni de excesiva democracia, es momento de tener muy claro y que el objetivo hay que conseguirlo de una sola manera, no había otra. Mm. ¿Tú notas mucha diferencia cuando cuando estás en Santander, digamos, de chaval con 23, 24 años y había veteranos, Zigmantovic, Quique y compañía? ¿Notas mucha diferencia entre esa relación que tenías tú como chaval con los veteranos a la que tenías tú como veterano con los chavales más jóvenes? ¿Había mucha diferencia de trato? Bueno, el trato es como todo. Nosotros los futbolistas al final somos un producto de la sociedad, ¿no? Somos chicos de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, que bueno, por cualidades y por fortuna y por circunstancias, pues vas ascendiendo y te conviertes en profesional muy joven, normalmente en la élite, hablo en la élite, con un salario muy bueno y que, claro, y que eres consciente de que hay muchas cosas como que sí que es verdad que vives en esa burbuja en la que conviene de vez en cuando o casi todos los días que alguien te recuerde que sigues pisando el mismo suelo que los demás, ¿no? Entonces, pero es verdad, al final eso es la evolución un poco de la misma sociedad, ¿no? Es una sociedad, antes era mucho más jerarquizado, antes, digamos, las autoridades estaban mucho más
arraigadas. Los padres eran los padres, los profesores eran los profesores, yo qué sé, la policía era la policía y la autoridad estaba muy marcada y no te salías de ahí, ¿no? Pero poco a poco es verdad que, bueno, pues todo va evolucionando y no es que sea mejor ni peor, simplemente porque es como tiene que ser. Y eso es verdad que también te lleva a que dentro de un vestuario la juventud también evoluciona y va siendo distinta, ¿no? Y va siendo diferente y es distinta la forma de transmitirles y la forma de llegar a ellos. Ya no es tan imperativo ni tan orden y mando, ¿sabes? Yo he salido a jugar en primera división con el Racing a un campo y las instrucciones del míster han sido una o dos y son de obligado cumplimiento y punto. Y no preguntes más. Y yo ahora a mis jugadores les tengo que decir, chicos, quiero que hagáis esto, esto y esto, y les tengo que dar el porqué, porque además si no lo hago me lo preguntan inmediatamente, ¿no? Es diferente, hay que saber adaptarse, claro. Ha cambiado mucho. Yo tengo una pregunta que la verdad es que desde hace veintitantos años que pasó, me lo pregunto, que es, tú te vas del Racing al Atleti, entiendo que además está el factor Radomir Antich, que ya te conocía de Zaragoza, bueno, es un club mucho más grande, lógicamente una muy buena oferta para ti. No te salen las cosas en el Atleti y en lugar de volver a Santander te vas a Mérida, que era un poco la competencia nuestra, ¿no? ¿No tuviste la oportunidad de volver o qué pasó ahí? Pues no la tuve, no la tuve. No la tuve, porque mira, mi marcha al Atlético de Madrid, la verdad que, bueno, y recordaréis vosotros que también poco a poco vamos teniendo todos años, ¿no? Ese fue el Atlético de Madrid del doblete, el de Radomir Antich. Ujú. A mí me llama aquel Atlético de Madrid que es campeón de Liga y de Copa y que jugó la última Copa de Europa antes de que pasase a llamarse Champions League, que fue ya la temporada siguiente, ¿no? Entonces era una oportunidad magnífica, una oportunidad de poder jugar en la élite, de poder jugar Copa de Europa. Lógicamente eso es un regalo que no lo puedes desaprovechar. Pero sí que había una circunstancia muy curiosa y es que yo los 3 años que había pasado en Santander eran 3 años cedido por el Barça. Ujú. Por lo tanto, yo no era propiedad del Racing, era propiedad del Barça, ¿no? Y entre el Barça y el Racing ya habían acordado una cantidad económica para que yo pasase a ser ya propiedad del Racing de Santander. ¿Qué ocurre? Que no habíamos negociado porque eso ya digo, era durante la temporada y la temporada acabó y bueno, y se desencadenó todo al final. Y se dio la circunstancia de que legalmente yo podía firmar por el Atlético de Madrid si se hubiese puesto de acuerdo con el Barça sin que el Racing no hubiese cobrado ni un solo euro. Ujú. ¿Sabes? A lo cual yo me negué, eso sí que me negué. Me negué porque yo le dije al Atlético de Madrid que iría encantado pues, con ellos, pero que la cantidad que había acordado con el Barça se la tenía que dar al Racing de Santander. Creo que nos iban entonces 45 o 50 millones de pesetas, porque era, digamos, determinar la cesión, ¿no? Mm. Y el Atleti pues dijo que sí, que le parecía legal, que le parecía lo más justo, y entonces, pues, el Barça accedió y ese dinero fue para las arcas del Racing. Pero es verdad que en aquel momento también fue otro entrenador, otro proyecto diferente, y bueno, pues ya el Racing llevó su línea, su camino, y ya no, en ese momento pues no nos encontramos, claro. Qué sorprendente esa historia. Primero tu petición, ¿no? Al final que a ti ni te iba ni te venía, o eso podría decir la gente, y luego que Jesús Gil, ¿no? Al final era el presidente de Atleti, accediera a darle pasta al Racing en lugar del Barça. Bueno, supongo que a él también le venía bien de alguna manera, ¿no? El Racing no competía con ellos y el Barça sí. Ya, no, ya, y además porque, ¿sabes por qué? Porque, a ver, yo ese no me hubiese sentido bien, sabiendo que fui muy feliz en Santander, di creo que 3 años muy buenos de fútbol, me hizo crecer mucho como persona también y ya te digo, me hubiese sentido en deuda eternamente con esa situación, ¿no? Por lo tanto, a ver, a Jesús Gil, entre comillas, no le quedó otro remedio, porque fue una petición mía para firmar allí y porque además Radomir Antic le estaba haciendo mucha fuerza a él, ¿no? Para que yo fuese. Por lo tanto, Radomir Antic, recién ganado la Liga y la Copa, por ese dinero no iba a dejar escapar al jugador, ¿no? Ya, ya, lógicamente también. Y de aquella primera etapa, vamos a cerrar esa primera etapa en Santander. ¿Guardas amigos, compañeros con los que sigues en contacto a día de hoy o has perdido un poco el contacto con ellos? Sí, a ver, amigos y compañeros los sigo teniendo
porque Santander es una ciudad en la cual prácticamente todos los años aparezco mínimo una semana. Y sí, sí, a ver, es verdad que luego el tiempo hace que, bueno, pues que te puedas poco a poco te distancias, ¿no? Pero es esa distancia que en cuanto llamas y quedas a la media hora dices, joder, llevamos sin vernos y parece que estuvimos viéndonos ayer, ¿no? Claro, date cuenta que yo llegué con 23 añitos, 23, 24 y 25 años en plena juventud y en una ciudad como Santander, ya digo que es una maravilla, ¿no? Nos parece que estoy haciendo la pelota ahora, pero a mí es que me gusta muchísimo Santander, ¿no? Y Racing es un club que me ha marcado mucho. Entonces, el cariño además siempre noto un cariño recíproco. Eso también te lo puedo decir porque no me duele. Estoy muy orgulloso de ello. Bueno, pues vamos si quieres a tu segunda etapa en el Racing. Llegas en esa temporada complicada de la que hemos hablado ya y llega el fatídico partido contra Osasuna, ¿no? Que es a todo o nada. El otro día, por cierto, antes de llegar a Osasuna, nos contaba, Moratón nos hablaba del partido en Málaga, donde Josu se cabrea contigo y te cambia a mitad de partido. ¿Te acuerdas de eso? Mira, si no me llegas a preguntar eso, te lo tengo que preguntar yo a ti, ¿eh? Porque bueno, lo de aquel día fue, pues eso, de las cosas que te quedan grabadas, ¿no? También para siempre. Y no me ha pasado nunca jamás y espero que no me pase nunca con ningún futbolista de los míos, ¿no? Porque es verdad, se produce lo que hemos hablado antes, quedaban 4 partidos de liga, teníamos que jugar en Málaga, recibir al Real Madrid, recibir a Osasuna y acabar en Villarreal. Ujú. 4 partidos para salvarnos, no había más, o sea, era un mes. Primer partido en Málaga, es verdad, vamos allí. Nando vuelve a su tradicional defensa de 3 centrales con 2 carrileros y demás. Y bueno, y yo soy uno de los 3 centrales, ¿no? Y entre las órdenes, digamos, o de cumplimiento, pues en el balón parado, las acciones a balón parado, yo tenía que marcar en defensa a Salva Ballesta, al delantero centro. Era mi marca. Y Salva, bueno, además jugó en el Racing, fue Racing, Pichichi, sí, lo sí, de conocéis todos, primera con el ¿no? Racing, sí, sí. Exacto, exacto, lo conocéis todos, un grande también. Bueno, pues era el delantero centro del Málaga y yo en los corners, en las faltas laterales y tal, lo tenía que marcar yo. Nos ponemos 0-1 por delante, jugando regular, tirando a mal, nos mete Alexis Ruano un gol, nos mete Alexis Ruano otro gol, el actual central del Racing, 2 goles de cabeza y tal, y bueno, vamos al descanso, y Nando con un cabreo de mil narices, pim, pim, Pablo, no juegas, dúchate, tal, tal, tal. Bueno, ya está, pues, joder, una putada, pero ¿qué voy a hacer, no? El equipo está por encima de todos nosotros. Y bueno, la segunda parte, es verdad que Nando acertó con el cambio porque fue quitarme a mí y remontar, ¿no? Y el equipo remonta, 2-2, 2-3, lo pasamos muy mal, pero ganamos el partido. Y bueno, con el vestuario, alegría, todavía quedaba mucho, pero esos 3 puntos, pues al final nos valieron de mucho, ¿no? Y recibíamos al Madrid la semana siguiente. Pero en el aeropuerto, que ahí es donde viene la anécdota, en el aeropuerto, cuando volvíamos de Málaga a Santander, pues más o menos todos contentos y tal. Bueno, yo claro, me había cambiado, 37 años, tampoco. Y, y se acerca Nando una que nos cruzamos y me dice, Pablo, hostia, y era como hablaba él, Dios, no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo me puedes hacer esto? Y tal, y le digo, Nando, no sé, ¿qué te he hecho? Que no, ¿cómo que qué me has hecho, joder? Que la marca tuya nos ha metido los 2 goles. Y tal, y le digo, Nando, si yo no marcaba a Ruano, Alexis. Y me dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y se va, y se va. Se van dando el solo por el aeropuerto. Y yo me quedo ahí como, pero bueno, y en esto, claro, Jesús Merino era su segundo, que habíamos sido compañeros 3 años juntos. Y le digo, Meri, ay, mira lo que me ha dicho el mister. Digo, pero si tú tienes, además tú eres el encargado del papel y todo tal. Y dice, que sí, Pablo, que sí, si tú marcabas a Salva, coño. Y me había cambiado pensando que la había liado yo y total. Y me dice, bueno, de todas formas, como hemos ganado, déjalo ahí. Y digo, bueno, pues ya está, lo dejamos ahí. Es tremendo. Eso nos lo contaba Moratón también. Buenísima, buenísima, ya Muy buena buenísima. anécdota de Nando. Vamos al partido decisivo, a Osasuna. Fíjate, Moratón nos decía el otro día que él, siendo capitán, lo pasó muy mal con ese partido por la tensión y sobre todo porque Josu os metió una concentración de 5 días allí en el Milagros Golf,
que era insoportable para los jugadores, ¿no? ¿Cómo se viven esos días? Tú ya como veterano te las sabías todas, ¿no? Sí, bueno, y al final, ¿sabes qué pasa? Que cada técnico, Nando en ese momento pensó que era lo mejor para nosotros. Porque, bueno, nos aislaba un poco de la ciudad, es verdad que veníamos de perder otra vez contra el Real Madrid, en casa, Osasuna, aquel año jugó si os recordáis, llegó a jugar la Champions, o sea, tenían muy buen equipo. Y claro, la empresa no era fácil, ¿no? Y Nando decidió, pues irnos, es verdad, 4 o 5 días allí. Recuerdo además que uno de los días nos llevó al cine a toda la plantilla y tuvimos una plantilla en el cine y demás, un poco por hacer algo diferente. Pero sí, fue una forma de querer aislarnos y es verdad que, bueno, pues que hay jugadores que lo llevan de una manera y jugadores que lo llevan de otra, ¿no? Y en esos momentos ya de tensión tan alta y tan acumulada, pues no es tan sencillo el llevar, o bueno, lo menos, ya te digo, depende cómo se gestione, ¿no? Y a lo mejor Moratón, pues lo llevó peor, pero bueno, es que entonces, ya te digo, son situaciones en las que conviene no hablar mucho, callarse, trabajar y centrarse en el campo, ¿no? Porque lo demás puede servir de excusas. Cualquiera que le digas algo te puede decir, bueno, con la temporada que lleváis, callaros de hacer lo que os digan y ya está, ¿no? Sí. Bueno, y llega el partido, ¿no? Decisivo, a cara de perro, y tira Felipe Melo un penalti con 0-1 Osasuna arriba, y se lo para el portero, lo falla, y hay un córner y tú vas a rematar. Un tío que había metido un gol en toda su carrera con el Racing y pocos más aparte del Racing, ¿no? Em, ¿A qué vas tú, a ese córner, Pablo? ¿Vas a meter gol de verdad o vas a estorbar? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Pues mira, se me pasa por la cabeza, yo recuerdo todavía el silencio del sardinero. Lo recuerdo, porque íbamos 0-1 y ese penalti a favor que dice, claro, el porcentaje de meter un penalti es muy alto, ¿no? Y a partir de ahí, pues quedaban todavía 15 minutos de partido. Y ese silencio del sardinero cuando Felipe falla el penalti, que es ese momento en el que tienes un córner a favor, oyes un silencio absoluto y tú vas, digamos, desde la posición de central arriba a intentar, pues eso, como teníamos digamos, por lo menos ensayado las zonas de remate y demás, pero esos segundos fueron eternos, eternos de decir, qué negro se ha puesto esto, se ha puesto realmente difícil. Y sí que es lo que tú dices, a ver, el final fue córner lanzado arriba y yo bien entré en carrera porque además no me fijé en nada más que en el balón y digo, o remato balón o la cabeza del que se ponga por delante o el portero se me lleva por delante, lo que sea, pero esta tiene que ser mía. Ya no sé, lógicamente, que el remate es mejor, peor, pero el hecho de ir a por ella, sí, ya te digo, y si me ponen un camión en una pared delante, me potro contra la pared, no tenía ningún problema en ello, y ya claro, cuando ves que él consigue rematar y ves que marcas el gol, pues fíjate la explosión de júbilo, ¿no? Porque además todavía nos queda de meter uno más, Ujú. pero sí que fue el cambio de tendencia, el cambio de tener el partido perdido a verlo que posiblemente lo podías ganar. Claro. Y tú que eres uno de los pocos exfutbolistas del Racing que ha ganado títulos en su carrera, ¿no? Tienes una UEFA, tienes una liga con el Barça. ¿Es comparable ganar un título con una salvación en extremis como esa del Racing con Osasuna? Pues mira, es una pregunta magnífica, magnífica, porque como tú dices, es verdad, cuando tienes la fortuna de ganar títulos, de levantar Copa, Supercopa, la Liga, es algo, a ver, es el sumum, ¿no? Del éxito profesional. Pero el conseguir un ascenso o el conseguir un no descenso es mucho más agónico, porque es un poco el que ves el peligro, un poco, entendedme lo que os quiero decir, ¿vale? El peligro del infierno deportivo, ¿no? Mm. Y además todos sabemos, aparte de infierno deportivo, conlleva infierno económico, un descenso, hasta la ciudad se ve de segunda división. Cuando Sí, estás en primera, todos te ven de primera. Cuando estás en segunda, bueno, sigues siendo quien eres, pero no es lo mismo. Es verdad, y en ese momento, para mí siempre las salvaciones del Racing son como cuando entras cuando hay otros clubes que llegan a jugar la Champions, ¿no? Otros clubes que llegan a jugar la Europa League. Es que esa Europa del Racing es quedarte en primera división. Y ahora, claro, ahora cuando ya en Santander y se lleva ya tanto tiempo sin verla y sin tocarla que parece que puede ser hasta utópico, ¿no? Pero son momentos que te quedan grabados para siempre. Y ese fue uno de los días grabados a fuego.
sin duda. Yo creo que hablábamos el otro día también con Moratón, que estuvo también en otro partido contra Osasuna, que es cuando el equipo se mete en UEFA por primera vez, y él decía que probablemente la emoción fue más fuerte con la salvación que con la clasificación para la Europa League, ¿no? Em, Sí, sí, es que ya te digo, es comprensible, porque además es que, digo, si te metes en el contexto es un poco eso, hacer un ejercicio de visualización, ¿no? El estadio lleno, la agonía de saber que te vas a segunda, sino el 0-1, el fallar el penalti y luego de repente, pum, 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 pum. Y claro, cuando empieza ya el árbitro, pues imagínate, aquello ya fue, aquello ya fue yo creo que uno de los días más bonitos que se han podido vivir en Sardinero. bueno, tú de hecho acabaste yéndote a Eindhoven, ¿no? A ver la final de la UEFA del Sevilla, de tu Sevilla. Sí, señor, sí, señor, sí, señor, con permiso del club, ¿eh? Tuve permiso del club. Importante ese dato. Pero yo creo que ahí estuve vivo y aproveché el momento. Aproveché el momento. También es cierto de otra cosa, ahí también lo tengo que decir bueno, en aquel día que nos salvamos contra Osasuna, como os he comentado antes, yo tenía que si jugaba 18 partidos, de los 20 que en teoría podía jugar, renovaba un año más el contrato, ¿vale? El partido contra Osasuna supuso mi partido número 17. Me quedaba uno por jugar, que era el último de liga, el último. Y entonces, yo recuerdo, digamos, dos cosas que se te quedan grabadas para siempre. La primera, esa misma noche con Manuel Huerta de presidente, celebrando, pues eso, la salvación, ya en Villarreal íbamos a competir, pero ya estábamos salvados matemáticamente, ya un poco, como quien dice, bajas un poco la activación, ¿no? Ujú. Y yo recuerdo, pues no sé, 2 de la mañana, 3 de la mañana, cogí a Antoñito, que era el delantero centro, ¿le recordáis también? Que me Sevillano acuerdo que muy me bien metió el también. segundo gol. Sí. Y le dije, Antonio, vente conmigo, vamos a ver al presi, vamos a ver a Don Manuel. Y tal, y él, como hablaba el quillo, pero ¿qué le va a decir ahora? Que son las 2 de la mañana, hombre, pero vente conmigo, tú calla y ven, tú calla y escucha. Y me lo llevo conmigo y digo, oye, Don Manuel, hombre, joder, los goleadores. Bueno, pues, y digo, pues es que vengo a pedirte un favor. ¿Un favor qué quieres? Digo, pues mira, que el miércoles juega el Sevilla la primera final europea en toda su historia. Y nosotros, pues eso, hemos estado en el Sevilla, somos tal, somos cual, y nos gustaría ir. Y me acuerdo que nos dijo Manuel Huerta, iros a hacer puñetas donde os dé la gana, como si no queréis volver. Dice, me habéis metido tú el primer gol, tú el segundo, nos hemos salvado. Dice, iros a hacer puñetas, vamos, no tengáis ningún problema que tenéis permiso del club. Y así hicimos. Nos fuimos y ese fue, te digo, una de las cosas que recuerdo. Y la otra, porque ese partido fue un miércoles y nosotros nos fuimos, nosotros entrenamos el miércoles por la mañana y Ujú. después de entrenar nos duchamos rápidamente y nos fuimos para Holanda. O Ok. sea que no nos perdimos ni el entrenamiento del miércoles, ¿vale? Pero ese lunes post Osasuna, pues también, pues eso, antes hubo entrenamiento, muy poquito y tal, y yo fui a hablar con Nando y dije, mister, que me gustaría comentarte una cosita y tal, y le comenté, digo, mira, me queda un partido para acabar la liga, a mí me queda un partido para renovar y ¿no? Un poco estoy en tus manos, estoy en tus manos. Imaginaos que, pues que por lo que sea el club o él considera oportuno que no, con 37 años, pues que no, que ya está, que mi época ha acabado y ya está, ya Villarreal no me convoca y se acabó mi periplo en el Racing, ¿no? Mm. Pero me acordaré siempre en el vestuario que me dijo, Pablo, estate tranquilo, de que en Villarreal juega Pablo y 10 más. Hostia, qué bonito. Juega Pablo y 10 más. Y esa es de las cosas que por eso muchas veces cuando hablas de un entrenador le tienes tanto cariño como persona por muchas cosas, ¿no? Pero esta, por ejemplo, entre ellas. Mm. Muy bonita. Esa historia yo creo que no se había contado de Pues Nando. es verdad, es verdad. Y yo creo Bueno, que Nando merece que la cuente. desde luego, desde luego. Y de hecho, bueno, pues al final renuevas para la temporada siguiente y justo es la temporada donde la fortuna del Racing empieza a cambiar, ¿no? De equipo que estaba en el descenso, esa 2007-2008 es cuando se empieza a montar el equipo que luego al año siguiente con Marcelino clasificó para UEFA. Te voy a hacer una pregunta dos preguntas de esa temporada. Una, llega un delantero que se llama Nikola Zigic y tú has vivido a Zigic y a Radchenko en el Racing. ¿Con cuál te quedas de los dos? Ostras, es que son tan diferentes, tan diferentes. Yo creo que para como jugábamos con Irureta y con Nando,
me quedo con Radchenko. Y para la forma de jugar con Miguel Ángel Portugal, me quedo con Zigic. Me quedo con Zigic. Porque yo creo que eso además son dos delanteros muy distintos, pero que amoldas un poco, amoldas el equipo a ellos, a sus características. Porque al final tenían una gran virtud, que eran un poco los finalizadores, ¿no? Y los que prácticamente todos los balones de ataque o lo finalizaban ellos o el último pase era de ellos. Entonces yo digo, creo que han sido dos estrellas en el Racing de Santander y gente que, pues eso, que siempre cuando los nombras te acuerdas de ese Racing de primera división. Sí, qué tiempos. Ojalá, ojalá vuelvan. La última Hombre, pregunta, sí, volverán, ya lo veréis, volverán, ojalá. van a volver. Y contigo de entrenador, si puede ser. Bueno, eso ya sería la repera, pero y si no, también volverán. Hay que soñar que es gratis, Pablo. Eh, Última pregunta de esa etapa racinguista. Tu último partido en el Sardinero es un partido contra el Betis, último partido de la temporada, y el estadio te da una ovación de esas que no se olvidan, ¿no? ¿Cómo vives tú? Es tu último partido como profesional después de casi 20 años de carrera. ¿Cómo lo vives ese día? Pues otro día especial. Por eso os decía así como, ¿cómo no le voy a tener cariño a Santander, no? Porque es una ciudad y un equipo y el Racing que me ha dado mucho, me ha dado mucho. Entonces siempre tienes esa gratitud casi eterna, ¿no? Pero bueno, pues como dijo el gran Andoni Zubizarreta, el día que se retiró, que es el momento en el que le abordó la televisión y le dijo, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Y el ahora qué es, pues que se acabó el recreo, se ha acabado el recreo. De cuenta que los futbolistas, los que hemos tenido la fortuna de hacer de nuestra ilusión de niño, hacer nuestra profesión, pues prácticamente es como estar en el recreo hasta los 38. Como cuando coges el bocadillo y sales a jugar al fútbol al patio, ¿no? Con tus compañeros. ¿Qué pasa? Que luego se hace más profesional, tienen muchas más circunstancias alrededor y, claro, ya formas parte de casi de un negocio, ¿no? Pero la esencia sigue siendo la pelota y jugar al fútbol. Entonces, pues un momento grabado también a fuego, ¿no? Partido que el Betis nos ganó, además, al final, a última hora, consiguió su salvación. Nosotros, es verdad que aquel año, ahora que hablabas con Nikola Zigic, si echas memoria, cogéis el archivo, esa temporada, los partidos que Zigic no jugó, no conseguimos ganar ninguno. Éramos Zigic dependientes absolutamente. Y bueno, ya te digo, y fue momento de eso. Y luego ya el cambio, el detalle del míster de Miguel Ángel Portugal, de dejarme, digamos, cuando quedaban 5 o 6 minutos, de cambiarme, de tener la ovación del sardinero, de mi público, de que estaba esperándome mis 3 hijos de entonces, pues eso, con mi mujer, prácticamente dejar de pisar el rectángulo y ya está, y se acabó el sueño de ser futbolista, ¿no? Se acabó tu carrera, pero sigues ahí entrenando y en un vestuario, ¿no? Que es lo Sí, bonito. sí, sí. Sí, yo siempre sigo diciendo, ¿no?, que mi hobby es la medicina, porque me sigue gustando mucho, pero nunca la he ejercido cobrando, ¿eh? Eso no lo he hecho, sin cobrar sí, pero el fútbol me sigue atrayendo muchísimo, ¿no? Y bueno, pues que creemos que el león sigue rugiendo y en el césped, aunque sea ya en los banquillos, pues también podemos aportar. Oye, te dejo con un comentario solo que te lo comunicamos como afición de Santander, porque a ti en el fútbol español se te acusa mucho de leñero, de que tienes muchas tarjetas rojas y tal. Y nosotros en Santander, siempre que se saca ese tema, nos miramos extrañados porque para nosotros el que metía caña ahí era Merino. Y de hecho a Merino le cantábamos Merino Mátalo. Que para nosotros tú no eras el leñero era tu colega, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, que lo sepas, que nosotros siempre te defendemos. Te dicen eso. Y de paso le mando un abrazo fuerte también a Jesús Maya Merino, Un fenómeno, que, Jesús. que seguro que se enterará de que estamos charlando. Sí, 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 seguro que lo ve porque él nos sigue mucho por Twitter. Pues, Pablo, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte y bueno, pues agradecerte todos tus años en el Racing y esperamos poderte ver algún día por allí en el banquillo. Pues muchas gracias a vosotros por acordaros de mí. Creo que yo he pasado un rato muy fantástico con vosotros charlando de todas nuestras aventuras racinguistas y bueno, el pasado está ahí, el presente también y el futuro, pues quién sabe, ¿no? Yo deseo que vea al Racing pronto en primera división, ¿eh? Esté quien esté, pero que vuelva al sitio que debe de estar, que es la primera división. Ojalá.
Muchas gracias, Pablo, y suerte para el playoff con el Ibiza. Muchas gracias, amigos.